Buenas tardes, buenas tardes o casi ya buenas noches con el aula 74. Feliz año 2023. Bueno, esta semana tenemos la semana 9 dedicado a epistemología, ¿no? A ver, veamos rápidamente el, hasta se puede decir el menú, ¿no? Lo que tenemos que desarrollar. Y en primer lugar tenemos la etimología de lo que es la palabra epistemología, ¿no? Luego una definición contemporánea de nuestros días de lo que se entiende por epistemología. Luego la definición de ciencia y de conocimiento científico, ¿no? En, luego ingresamos a las características del conocimiento científico, ¿no? Conocimiento objetivo, metódico, racional, fundamentado, pero hay otros rasgos como ser un conocimiento regional, falible, perfectible, ¿no? Etcétera. Luego viene la clasificación de las ciencias, ¿no? Hay dos criterios, según su objeto de estudio, ciencias formales, ciencias prácticas, ciencias, eh, y según su función, ciencias puras y ciencias aplicadas. Sí, luego viene funciones de las ciencias, son cuatro, ¿no? Una función descriptiva, explicativa, predictiva y la función aplicativa, funciones de la ciencia. Luego, lo que es el método científico, ¿no? Brevísima etimología, definición y los pasos o fases que implica la aplicación del método científico, ¿no? Primera fase, el problema, la hipótesis, la contrastación y el análisis de datos. Finalmente, hay dos categorías, dos conceptos fundamentales de la epistemología o filosofía de la ciencia, que es la ley científica y la teoría científica. Bueno, como vuelvo a repetir, hemos expuesto, ¿no? El índice o el menú, decía en palabras coloquiales, de lo que es el contenido de la semana 9, ¿no? Bueno, luego, a ver, vamos a ver si algo. A veces deben anotar siempre sus opiniones, ¿no? Siempre en el chat, y yo gustoso siempre tratando de leer, ¿no? De leerlas y comentarlas. Bien, para pasar a la primera diapositiva, digamos, de esta semana, a ver qué nos pasa por acá. Recordaremos, eh, recordaremos que la epistemología está incluida dentro de un área de la filosofía algo más general, ¿no? Más amplia. Cuál era esa área? ¿Recuerdan? ¿Qué ha preguntado el profesor? La epistemología estaba ubicada dentro de un área algo más amplia, más general, que incluye la epistemología. Esa área se llama, a ver, pueden usar el micro o escribir en el chat. ¿Recuerdan? Esa área claro, es un área de la filosofía, pero ocurre que es nociología, ¿no? ¿Se acordaron? Claro, nociología. Ahí estoy anotando. Entonces, la nociología es, recuerdan, la teoría del conocimiento, la filosofía del conocimiento. Pero el conocimiento no solamente es el conocimiento científico, el cual sería la epistemología, sino también hay otra clase de conocimientos, el sensible, el conocimiento intuitivo, ¿no? Etcétera, etcétera.
Entonces, en la cultura, los países de habla española, con las culturas hispanas, se diferencia, por un lado, la nociología y del otro lado, la epistemología. Siempre no olvidar que la epistemología está incluida dentro de la nociología, ¿ya? Y ocurre que en los países de habla inglesa no se usa nociología, se usa epistemología y es una teoría que reflexiona, se dedica a todo el problema filosófico del conocimiento. Ocurre que el conocimiento para los países de habla inglesa es la ciencia, ¿no? Bueno, esto es a modo de cultura general, digamos, ¿no? Pero adentrémonos en nuestro campo. Bien, entonces, a ver, ahí tenemos lo que, no sé por qué razones, a ver, déjenmelo, a ver, ya, un momento acá. Ya, entonces aquí me da por puchos me está saliendo. Entonces, a ver, quisiera que viesen ustedes, sí, se visualiza, ¿no? Bueno, esta es entonces, en primer lugar, como ya les decía, en el índice de los contenidos de esta semana, ¿no? La epistemología, en cuanto a la etimología, al origen de la palabra, ¿no? Eh, Ahí ven ustedes que epistemología es una palabra compuesta, ¿ya? Compuesta de dos raíces griegas. Por un lado tenemos episteme, en griego, ¿no? Episteme, que significa ciencia. Y logos, teoría, estudio, descripción, ¿no? Uniendo ambas raíces, tenemos que epistemología es teoría de la ciencia, ¿ya? Teoría de la ciencia. Eh, bueno, la palabra episteme, recuerdan ustedes que lo usa Platón. Lo usa Platón, y en Platón, ¿qué significa? ¿Recuerdan? En Platón, el término episteme, ¿no? Siempre, y además siempre Platón es un clásico, es uno de los filósofos principales, cuyas ideas siempre están alimentando. Alguien decía que en todas las corrientes filosóficas, Platón o Aristóteles son los que alimentan, ¿no? Las dos grandes avenidas de la filosofía. Platón, el idealismo, y Aristóteles, el realismo. A ver, déjeme que regrese a la pregunta. Platón utiliza la palabra episteme. ¿Y cuál es el sentido de episteme en Platón? ¿Recuerdan? No se preocupen, a veces despedir año viejo y recibir año nuevo nos deja un poco, hay una suerte, una pequeña discontinuidad, ¿no? Conocimiento, exacto. Ramos Quispe nos ha dado conocimiento. Episteme significa conocimiento, pero conocimiento sensible, conocimiento, a ver, sensible, no, es el conocimiento justamente de las ideas, ¿no? Conocimiento de las ideas, ¿no? Entonces, para Platón, la verdadera realidad, ¿no? La que es universal, la que no se mueve, la que es perfecta, etcétera, son las ideas. ¿Qué idea? Idea de libro, idea de, a ver, pues, sumemos idea de computadora, idea de Dios, idea de justicia, idea de hombre, ¿no? Y entonces, el conocimiento sensible en Platón
es un conocimiento llamado doxa, opinión. Conozco la casa de mi vecino, conozco un libro, manipulo, veo un ping-pong, veo un plumón. Ese es conocimiento de cosas sensibles. No, la episteme en Platón no se refiere a eso. Se refiere al conocimiento de las ideas. Ya, bien, entonces es bueno deslizarse para recordar esto que ya habíamos visto. Bien, seguidamente pasamos perdón, a definir lo que es la epistemología. ¿Ya? La epistemología, en primer lugar, entendámoslo como una disciplina filosófica, un área filosófica, un área de la filosofía. Claro está que se encarga no del conocimiento en general, que eso es objeto de la nociología, sino la epistemología como área o disciplina filosófica se ocupa estrictamente, específicamente, de la explicación, de la fundamentación, de la reflexión acerca del tema de la ciencia, acerca del tema de la ciencia, ¿ya? Entonces, el concepto, claro está, el concepto ciencia es un concepto muy amplio, ¿no? Entonces uno piensa en la matemática, piensa en la biología, piensa en el derecho, ¿sí? Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esa es la definición, pues, actual, contemporánea de lo que es la epistemología. Pero algo más, se ocupa, claro está, del tema de la ciencia. Se ocupa de cómo se fundamenta el conocimiento científico. Se fundamenta solamente en los datos sensoriales, ¿no? Eh, solamente en los datos sensoriales, no, es el punto de partida, ¿no? La fundamentación requiere de qué, del argumento, del razonamiento. La fundamentación o la explicación requiere muchas veces de leyes científicas, de teorías científicas. Y de todas esas cosas, ¿no? Pues la epistemología como área filosófica ha de darnos cuenta, ¿no? Ha de darnos razón. Se ocupa de la estructura de la ciencia, de los elementos que constituyen la ciencia. ¿Mm? Entonces, se ocupa del método científico, ¿no? Un método científico que es algo así como una condición sine qua non, no existe la ciencia, ¿no? Otro tipo de conocimientos como el sensible, el conocimiento que se sustenta en la fe, no exigen un método científico, ¿no? Pero la ciencia sí. Y para redondear, pues, la definición de lo que es la ciencia hoy en día, ocúpase de las condiciones que hacen posible el conocimiento científico, ¿no? Las condiciones de validez nos de acá. Condiciones de validez, recuerdan la lógica, entonces las condiciones de validez en la lógica, en la matemática, y para las ciencias como la historia, la biología, las condiciones de verdad, ¿no? Del conocimiento científico. Entonces, esto es, pues, no la etimología de epistemología, sino la definición actual de lo que es la epistemología, área filosófica que se ocupa de la ciencia, además de los temas de la fundamentación, de la estructura o de los elementos que constituyen todo conocimiento científico de cualquier índole, acerca del método científico, ¿no? La hipótesis, el problema, la contrastación, etcétera, ya miraremos. Y luego, ¿en qué condiciones debe darse el conocimiento científico? ¿No? Condiciones de validez y de veracidad, ¿no? De objetividad, podemos decir. Bueno, acabamos de ver entonces la etimología y la definición de lo que es la epistemología. Habría que también recordarles o hacerles su conocimiento para algunos
que la epistemología o filosofía de la ciencia también se puede decir de otras formas. Filosofía de la ciencia o teoría de la ciencia. ¿Sí? Repito, entonces, a veces en los libros, a veces en las preguntas, aparecen no como epistemología, sino como teoría de la ciencia, como filosofía de la ciencia, y su significado es tan igual que epistemología. ¿Sí? Bueno, esto es, claro, son cosas complementarias, ¿no? Pero vale tenerlas en cuenta, ¿ya? Bien, entonces vamos, vamos a pasar a la ficha siguiente, donde bueno, en una primera mirada, en un primer acercamiento, ciencia y conocimiento científico, ¿no? Es como sinónimos, ¿no? Pero acá no es que sean diferentes o contradictorios. Yo más bien me gustaría usar la palabra, la palabra complementario, ¿no? Se complementan. Pero como es una reflexión acerca de lo que es la filosofía de la ciencia o epistemología, entonces vale hacer estos distingos, ¿no? De lo que es ciencia y de lo que es conocimiento científico. Bien, ciencia, la palabra ciencia viene justamente de una palabra latina, ahí lo envío, de una palabra latina, cire, que significa saber, conocer, ¿no? Pero, y fíjese que la palabra griega episteme, ¿no? Por lo menos en el uso común, no ha pasado, sino ha pasado la palabra, la palabra latina, que justamente, así, ciencia, ¿no? Y entonces, esto en primer lugar, ¿no? Eh, en cuanto al conocimiento científico, vale tener un concepto central en torno al cual gira todo. Hay conocimiento científico si es que se ha utilizado el método científico. Fíjese, gira en torno a eso. Pero hay otros detalles, ¿no? Que lo miraremos. Entonces, cuando hablamos de conocimiento científico, es aquel conocimiento que se obtiene gracias a la aplicación del método científico. Y en cuanto a ciencia, eh, definámoslo como un conjunto de conocimientos que se presentan de manera ordenada y sistematizada, ¿no? ¿Acerca de qué? Acerca, bueno, el universo implica todas las cosas, ¿no? Acerca del hombre, acerca de la energía, acerca de la sociedad, acerca del hombre, ¿no? Acerca de las culturas, acerca de la historia. Entonces, la ciencia siempre será un conocimiento ordenado y sistematizado, ¿no? Entonces, quitemos de lado las otras clases de conocimiento que no son científicos. Entonces, ahí no vamos a encontrar esa secuencia, ese orden, esa sistematización, ¿no? Es como abrimos un libro cualquiera de biología o matemática y miramos en el índice o la economía o la historia, nos han dado cuenta que primero empiezan nosotros mismos, ¿no? Hemos empezado por el origen de la palabra, quiénes fueron los primeros creadores,
¿no? Los primeros conceptos, de repente la prehistoria, encuéntrase que todas han derivado de la filosofía, y después ya, bueno, finalmente se adentra en la época contemporánea, en la época actual, tal como está desarrollada, ¿no? O sea, es una, digamos, una explicación, una presentación de las ciencias increyendo desde lo más simple a lo más complejo, ¿no? Y entonces nos da, pues, quienes, claro, todos los que tienen acceso al estudio universitarios, forzosamente tienen que estudiar todas las ciencias, entonces incluso el derecho, todas ellas están sistematizadas, ordenadas, ¿no? Entonces, cuando dice acerca del universo, como dice acá nuestra ficha, es acerca, en fin, de todas las cosas. Porque a la ciencia no les extraño ningún objeto, claro que es singular, claro que es parcial, ¿no? Entonces, todo lo que atañe al hombre, a la vida del hombre, es objeto de la ciencia, ¿no? Y bueno, la ciencia, ustedes puedan mirar ahí en su separata, eh, empleando el método deductivo, entonces deduce leyes, deduce principios, ¿no? En la ciencia. Entonces, así como en el positivismo de Comte, ¿recuerdan? Hay tres etapas. En la etapa última, la etapa positiva, ahí pues ya no les va a interesar la religión, es la palabra de Dios, no es la fe, sino es la etapa del pensamiento donde el hombre se dedica exclusivamente a descubrir leyes, a deducir leyes, fundamentar principios, ¿no? Y la ciencia, como nos agrega y dice, pues, no, como no es, como no tiene un carácter absoluto, un carácter acabado, perfecto, como nos presentaba la episteme de Platón, ¿no? Sino que es otro, la definición de ciencia, entonces tiene un carácter falible, perfectible. La ciencia se va perfeccionando, ¿no? Si no, recuérdese la ciencia, la cosmología, primero, en los primeros momentos de la historia pensaban que la Tierra era el centro del universo, pero después, como es falible y es perfectible, después eh, este, presentaron la teoría de que el centro del universo es el Sol, ¿no? En torno al cual giran todos los planetas, incluso la Tierra. Bueno, eso es la teoría geocéntrica y luego, que fue luego perfeccionada por la teoría heliocéntrica. Geocéntrica es la Tierra es el centro y helio, Sol, palabra griega, Sol, entonces el Sol es el centro. Bueno, esto así de esta manera nos lo presentan, ¿no? Nuestra definición de lo que es la ciencia. Para efectos de cultura y de recordar siempre a Aristóteles, Aristóteles definía la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, ¿no? Así definía de manera genial Aristóteles en esa época, ¿no? ¿Qué cosa es la ciencia? El conocimiento de las cosas por sus causas. Fíjese, conocimiento de las cosas por sus causas. Aristóteles, ¿no? Definía así la ciencia. Seguramente si miramos a algún filósofo de la ciencia, algún otro epistemólogo, así como acabo de recordar el de Aristóteles, presentarán una definición de ciencia, pero en palabras diferentes, pero si analizamos, los conceptos van a decir lo mismo, ¿no? ¿No? Bien, conocimiento de las cosas por sus causas. Más adelante de repente voy a ingresar en esto, que Aristóteles no nos contradice, sino va a decir lo mismo. Pero lo genial es que desde el siglo IV a.C. ya tenía pues esa idea, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la ciencia. Entonces, un conocimiento ordenado, sistematizado de las cosas, ¿no? Etcétera. Y el conocimiento científico
Bueno, es un conocimiento que se obtiene gracias a la aplicación del método científico, ¿no? Y en el conocimiento, ya, eso es lo que va a diferenciar, digamos así, ¿no? Va a diferenciar en cuanto a estos conceptos. Bueno, además de aplicación del método científico, el conocimiento científico o ciencia, digamos así también, ¿no? Buscará siempre una representación objetiva, una expresión adecuada, como nos dice ahí en los apuntes, ¿no? Acerca de las cosas, de los objetos, de los fenómenos, de las plantas, etcétera, cuando queremos conocerla, ¿no? Entonces ahí se está recordando, recuerden, memoricen ustedes la definición de lo que es el conocimiento, la representación verdadera del objeto, ¿no? Entonces, bueno, en este tipo de conocimiento científico, que no es más que la ciencia, por cuestiones didácticas, acá se dice ciencia por un lado y conocimiento científico por otro lado, ¿no? Además de emplear el método y buscar una representación verdadera y adecuada de las cosas que se conoce, habría que agregar que ahí se incluyen las tareas, las funciones descriptivas, ¿no? Explicativas, ¿no? Acerca de los objetos, acerca de los principios, las relaciones que hay, ¿no? Entre las cosas, los fenómenos que forman pues el universo o la realidad del hombre, ¿no? Ah, pero profesor, Sí. pero todo esto es en base a nuestro universo, sobre nuestra realidad. Ya si queremos ir más allá de eso, ¿qué sería? Allá, si queremos ir mucho más allá, entonces ya eso estaríamos, como dijo Aristóteles, entrando en la metafísica, ¿no? Más allá de lo físico, estaríamos entrando quizá en una especie de pseudociencia, como Mario Bunge habla, ¿no? O que estaríamos hablando de cosas que van mucho más allá de la percepción, de la observación y sobre todo del uso de los instrumentos que nos ayudan a investigar, ¿no? Ya, de hecho, la ciencia no lo conoce todo. La ciencia es un conocimiento que va ganando en perfección, ¿no? Se va replanteando según las épocas, ¿no? Su carácter falible, ¿no? Y entonces, eso es cierto. Entonces, bueno, me acuerdo una lectura de Bertrand Russell, en realidad el hombre puede sentir cierto orgullo, cierta falsa apariencia como que conoce todo, y no es cierto. Exageradamente decía, pues conocemos un 20, un 30% y nos falta demasiado por conocer. Muchas cosas todavía están en el misterio, en la penumbra, ¿no? ¿Ya? Y entonces, bueno, como estamos en filosofía de la ciencia y que implica también consecuencias nociológicas, digámoslo de esa manera. Y si está más allá de la ciencia, entonces ya, pues, por ejemplo, el conocimiento de la teología que postula el conocimiento de Dios, ¿no? O el conocimiento de la metafísica, ¿sí? Entonces, bueno, además el método del conocimiento científico, que se centra en el uso del método científico, entonces la ciencia buscará siempre un conocimiento objetivo de las cosas, donde nuestros prejuicios, nuestra imaginación, nuestras creencias no ingresan allí, ¿no? Lo diremos más adelante. Y bueno, y además de las funciones descriptivas, explicativa y predictiva que ustedes ya conocen, además de la función aplicativa, tenemos que la ciencia utiliza laboratorios, instrumentos que a medida que se va avanzando, ¿no? En el progreso tecnológico cada vez son más sofisticados, ¿no? Uh-huh. Y ahí pues Alemania, los países europeos, Estados Unidos, pues Alemania, ¿no? Nos llevan una ventaja terrible en cuanto a nosotros ahí en ese sentido estamos subdesarrollados. Por eso, bueno.
Ellos detentan la tecnología. Esto es un tema de la tecnología. Bueno, entonces, ciencia y conocimiento científico. Tenemos a continuación las características del conocimiento científico. A ver, miremos unos segundos cada uno de ellos y enseguida sumamos un brevísimo comentario acerca de ello. ¿Y por qué es importante tener en cuenta las características del conocimiento científico? Porque si esto no fuese así, entonces nosotros fácilmente vamos a confundir, ¿no? El conocimiento de la ciencia con cualquier otro conocimiento. Y digamos de pasito que la cultura inglesa, pues de la cultura analítica, la cultura que está influida por el empirismo, etcétera, tienen esta, a ver, digamos de una manera, esta vana pretensión de que el único conocimiento es el científico, ¿no? Lo demás, pues, no es conocimiento, ¿no? Hablarán que es una moral, es una espiritualidad, ¿no? Si se habla de lo religioso, ¿no? Pero ha habido, ya lo veremos la otra semana, ha habido epistemólogos que han deshecho el conocimiento científico y lo han presentado como una creencia más igual que una creencia religiosa, una ideología política, ¿no? Etcétera. Pero bien, me estoy saliendo por las ramas. ¿Cuál es la idea? La idea es que tenemos que tener presente las características, los rasgos de la ciencia o de todo conocimiento científico para no confundirlo con otra clase de conocimiento, ¿no? De repente el conocimiento religioso, el conocimiento intuitivo, ¿no? El conocimiento sensible o empírico, etc. Bueno, en primer lugar está el rasgo objetivo. En el rasgo objetivo, ¿no? La descripción de un objeto, la descripción de un objeto, a ver, pues si es nuevo, si es viejo, si es útil, si pesa tanto, pesa poco, pesa mucho, es la descripción, tiene que hacerse de acuerdo a las características de un objeto, ¿no? ¿No? Entonces, nos recomiendan que no debemos hacer intervenir, ¿no? Nuestras opiniones, nuestras tradiciones, nuestros prejuicios, ¿no? Por ejemplo, cuando queremos conocer una sociedad, cuando queremos conocer la política, muchas veces aquí, más que en la física, más que en la química, la biología, se impone, ¿no? Nuestras creencias, nuestros prejuicios, nuestros deseos, nuestras opiniones. Entonces ahí deja de ser un conocimiento científico, porque no estaría siendo un conocimiento objetivo, estaría siendo un conocimiento en todo caso no objetivo, sino, mejor díganlo ustedes, sino un conocimiento, ahí está, lo estoy enviando, un conocimiento subjetivo. Y eso es lo que quiere evitar la ciencia. Pero justamente por eso es científico, porque es objetivo, ¿no? Tal como es. Metódico, la palabra método significa que se sigue reglas, se sigue pasos, ¿sí? Y entonces, ¿para qué? Para buscar el conocimiento basado en la ciencia, para investigar cualquier tema, cualquier problema que el hombre tiene necesidad, ¿no?, de hallar una explicación para tener una solución. El rasgo metódico alude ni más ni menos a la aplicación del método científico, porque el método científico implica una serie de fases o de pasos que hay que seguir, ¿no? ¿No? Secuencialmente. Entonces, a eso responde el concepto de metódico. Y lo racional. Bueno, lo racional guarda relación pues con nuestra razón, ¿no?
La razón, la vez pasada dijimos, los sentidos y la razón son los dos instrumentos que tiene el hombre para poder conocer. Recuerden ustedes en Kant, ¿no? En Kant, por ejemplo, interesante ahí su racionalismo, ¿no? Criticista, digamos. Entonces, racional, porque en primer lugar interviene la razón. Y la razón siempre buscará ser coherente, nada de contradicciones, el orden, la sistematicidad, la organización, de menos a más, de lo simple a lo complejo, ¿no? Y lo racional también se caracteriza porque en las teorías, en las explicaciones, vean ustedes cualquier libro de ciencia, se maneja los conceptos como si fueran las células, ¿no? Las células ahí del cuerpo o de los textos, ¿no? Los conceptos. Con los conceptos, ¿qué se hace? Proposiciones o juicios, como decía Kant, u oraciones. Y con las proposiciones se construye argumentos, ¿no? El argumento va a ser, pues, el arma mental, ¿no? Teórico, con el cual los científicos van a exponer sus trabajos, sus teorías, ¿no? Y van a rebatir todo lo que pueda ser, por ejemplo, pseudociencia, ¿no? Falso conocimiento, ¿ya? Y lo de fundamentado, bueno, en la fundamentación, los conocimientos que no son científicos, uno, por decir de una manera, alegremente los puede sostener, ¿no? Los puede expresar y no tiene ninguna obligación de responder cuál es la fuente, cuál es el sustento, en qué se funda. En cambio, el conocimiento científico no. El conocimiento científico basa su conocimiento en pruebas, ¿no? Que pueden en la observación o en el laboratorio, pero valgan verdades, la fundamentación basada en pruebas es propio de las ciencias fácticas, ¿no? O las ciencias empíricas, como es la biología, la física, la química, ¿no? En cambio, las demostraciones son propias, ¿no? Son propias de las ciencias de la lógica, de la matemática, como se le llama ciencias formales, ¿no? No, en uno y otro caso responden a la necesidad de fundamentar un conocimiento. No pueden ser afirmaciones gratuitas, ¿no? No pueden ser afirmaciones que nos dicta la imaginación, como son pues los textos literarios, ¿no? Uno tiene que sustentar, o acaso los textos poéticos, ¿no? Etcétera. La ciencia entonces es otro campo del conocimiento, ¿no? Entonces fíjese, objetivo, metódico, racional, fundamentado. Imposible pues que un texto científico se confunda con otra clase de textos o de saberes, ¿no? Pero aquí hay algo que han agregado que no está en la separata, pero en fin, es un saber regional. ¿A qué responde regional? Regional significa, a ver, supongamos que acá, pues, acá en este espacio es todo el universo. Solamente la filosofía puede acometer un conocimiento universal global, pero la ciencia nunca acomete grandes extensiones, no pretende conocer grandes ámbitos de la realidad. Es solamente una porción, una pizca, una partecita. Por eso, a eso se llama un saber regional. Cuando ustedes escuchen la filosofía, perdón, cualquier ciencia que quiera pretender dar un conocimiento universal de la totalidad, simplemente está en contradicción, no es coherente, ¿no? Con el espíritu del conocimiento científico, ¿no? Porque no es imposible. Si nos veamos, la biología, bueno, estudia un área, una región de la física también, la química, ¿no? El derecho, la historia, la antropología, la psicología, la economía. O sea, son pues fragmentos
del universo o de la realidad que construye el hombre. Esto es un rasgo. Además, como hay una pregunta, creo, bueno, además la ciencia, lo decía, además la ciencia tiene un rasgo de ser un conocimiento falible. Falible. Falible significa, ¿no?, que puede fallar, que está supeditado a perfección futura, ¿no? O perfectible, ¿no? Y esto lo vio muy bien ¿cómo se llama? Karl Popper. Karl Popper, lo vamos a ver, si no es que no lo hemos mencionado, Karl Popper hablaba de que trataba de diferenciar la ciencia de la pseudociencia, ¿no? La pseudociencia, donde pone pseudociencia, ¿sí me entiende, no? Pseudo puede estar antecedida de la palabra P o simplemente así, pseudociencia y ciencia, Popper decía. Las pseudociencias nunca se equivocan. Su conocimiento no es contrastable, es perfecta. Entonces, ahí está el marxismo, está el psicoanálisis, ¿no? Están las ideologías políticas, ¿no? Las ideologías políticas, si no piensen en el nazismo, ¿no? ¿Quién se atrevía a contradecir a Hitler? O en los países donde a veces se instalan las tiranías, ¿no? Con su vida pagan los que intentan, pues, cuestionarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad la tienen ellos, porque tienen el poder, entonces, basados en ciertas ideologías que pretenden también ser ciencia, ¿no? Claro, otro tipo de ciencia, que no va a ser la matemática o la lógica, será pues la sociología, la ciencia política, ¿no? Etcétera. O el derecho. Bueno, y ciencia para Popper sería pues lo que es falible, ¿no? Lo que es falible. Bien, entonces creo que allí dejamos lo que son los rasgos o las características del conocimiento científico. Vamos a pasar luego al tema de la clasificación de las ciencias. Clasificación de las ciencias, de los cuales ya les he hecho alusión a eso, ¿no? Hay dos criterios que no pueden ser los únicos, ¿no? Claro está. Dos criterios para clasificar las ciencias, ¿no? Por su objeto de estudio, ¿no? Por su objeto de estudio, y el otro es por su función, ¿no? A ver, déjame presentarlo, que acá por su objeto de estudio, entonces, son las ciencias formales, ¿no? La lógica, la matemática, les había anunciado, y del otro lado, las ciencias fácticas. Fácticas, o también llamadas empíricas. Fácticas viene del latín factum, y factum son hechos. Hechos. ¿Qué hechos? Hechos de la naturaleza, hechos sociales, ¿no? Un hecho de la naturaleza, pues el fenómeno del Niño, un volcán, ¿no? Hechos sociales, pues la inmigración del campo a la ciudad, o la inmigración de Centroamérica hacia Estados Unidos, ¿no? O la inmigración de los países africanos a Europa, esos son hechos, ¿no? Hechos sociales. Pero las ciencias fácticas también se suelen llamar ciencias empíricas. Ya, ciencias fácticas o empíricas, digamos que son sinónimas. ¿Ya? Ciencias, a ver, aunque esta palabra, claro, uno que otro de repente no lo tiene en su memoria, entonces ciencias empíricas o ciencias fácticas. Entonces, fácticas dije que se refiere a los hechos, los fenómenos, los acontecimientos que son de la naturaleza o son de la sociedad, ¿no?
donde vive el hombre. Y en experiencia y empíricas viene de empereia, empereia que es empíricas, que refiere a los hechos, ¿no? Son sinónimos. Y bueno, están por el criterio por su función. Por su función, entonces, en las ciencias puras, ahí estarían las ciencias formales y las ciencias fácticas, todas ellas acá, por su función. Y, y además están las ciencias aplicadas que, como su nombre lo indica, son la aplicación del conocimiento de las ciencias formales o fácticas o empíricas, conocidas como puras, en la vida del hombre, que generan, claro está, tecnología, desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, esto es lo que ocurre con las clases de las ciencias. Habría que agregar ahí, a ver, son ciencias que tienen que ver con la experiencia. Sí, Ramos. Sí, bien. Según su objeto de estudio, pues habíamos dicho, las ciencias formales. ¿Por qué se llaman ciencias formales? ¿Mm? ¿Por qué se llaman ciencias formales? Porque su objeto de estudio son los números, las figuras geométricas, los símbolos matemáticos. O sea que estas son entidades ideales. Por eso que la matemática son entidades ideales, pero sin embargo la matemática es la reina de la ciencia, si quieren ustedes, ¿no? Quizá no tanto para las humanidades, pero para el resto de ciencias que originan tecnología. Y son ciencias formales porque, en otras palabras, son entidades ideales, ¿no? O conceptos abstractos, ¿no? Como los números, los razonamientos, repito, ¿no? Los símbolos matemáticos, los principios lógicos. Las ciencias formales utilizan el método deductivo o el llamado también método lógico formal, ¿no? La matemática, la lógica se sostiene en principios, ¿no? Tautológicos, en principios lógicos, o la matemática en axiomas, en teoremas, ¿no? Esa es la base de todo el edificio teórico de estas ciencias formales, ¿no? Entonces, son la matemática y la lógica, va a ser fácil recordar acá. Y las ciencias fácticas o empíricas, su objeto de estudio, porque no olviden, el criterio es por su objeto de estudio, ¿eh? Entonces, las ciencias fácticas, su objeto de estudio son hechos, son fenómenos, son acontecimientos observables, empíricos, que suceden tanto en la naturaleza como en la sociedad, ¿no? Entonces, estos hechos, estos acontecimientos, que es objeto de estudio de las ciencias fácticas o empíricas, puedo yo cuantificarlo, puedo medirlo, puedo describirlo. Y el método que utilizan es el método inductivo, o mejor dicho, el método científico empírico, ¿no? Pues ahí tenemos la física, tenemos la economía, la geografía, ¿no? La biología, la historia, la psicología, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces este es el mundo de la ciencia según su objeto de estudio, formales y fácticas o empíricas. Y de otro lado tenemos pues la ciencia según su función, la función que cumple. O sea, con las ciencias formales y fácticas, ¿qué el hombre, qué puede hacer? ¿Qué puede, cómo puedo aplicarlo en la vida, en el desarrollo de la sociedad, ¿no? ¿Cuál es su finalidad?
Entonces acá hay un espíritu pragmático. ¿Para qué me sirve, no? Entonces, bueno, me sirve para describir una realidad. El doctor, cuando atiende nuestras enfermedades, escucha que le digamos qué nos pasa. Y él mira el rostro, con su instrumento nos ausculta y entonces describe esto, síntomas. Y entonces trata de hallar una explicación, ¿no? Bueno, la función entonces, las ciencias puras son las que describen, explican, predicen, ¿no? Mientras que estas ciencias, según su función, buscarán entonces aplicarlo en la realidad. Y en pocas palabras, son las que son empleadas para desarrollar tecnología, ¿no? Entonces, de ahí originan las ciencias aplicadas. Ciencias puras versus ciencias aplicadas. En las ciencias aplicadas, pues está toda clase de medicina, ¿no? La ingeniería, la educación también, pues es una ciencia, ¿no? Una ciencia aplicada, ¿ya? Entonces, el principal rasgo de las ciencias aplicadas es que siempre buscarán desarrollar tecnología. Y la tecnología implica, con el correr de los tiempos, implica, ustedes miran, menores costos, mayor efectividad en menor tiempo y son más efectivas y cada vez se va desarrollando, ¿no? Imaginarse nada más en la tecnología que antes nos comunicábamos por humo, luego la radio, la telegrafía, ahora mejor ahí ustedes saben más que uno sobre esto. Entonces, la tecnología, el desarrollo tecnológico es realmente voraz, ¿no? Y eso se debe, pues, al gran desarrollo de la ciencia, porque si no, pues no tendría razón de ser. Y el desarrollo tecnológico, a su vez, también repercute en el uso de tecnología que las ciencias van a usar para sus investigaciones, para sus laboratorios, ¿no? Bueno, hay una influencia ahí recíproca. Bueno, eh, vamos entonces sobre la siguiente ficha. Bueno, seguidamente tenemos a ver, tenemos funciones de la ciencia. Bueno, las funciones de la ciencia, recuerdan, ya venimos refiriéndonos a ella, ¿no? La función descriptiva, ¿cuál era otra? La función descriptiva, a ver, lo hacemos aparecer. La función explicativa puede parecer igual, pero cada uno tiene una diferencia semántica, ¿no? La predicción, ¿esas son las tres o acaso hay una que falta? Sí, lo que es la función aplicativa, ¿no? Recuerden que Aristóteles decía, la ciencia es el conocimiento de las cosas por sus causas, y ahí está, digamos, dando énfasis a la función explicativa, ¿no? Donde todo lo que existe, todos los fenómenos, se explican gracias al concepto de causa-efecto, ¿no? Todo efecto, todo hecho, todo conocimiento tiene una causa, una aplicación, y la ciencia va a buscar las causas. En cambio, otros tipos de conocimientos no se afanarán por ello, simplemente es un conocimiento y ya está, ¿no? Bueno, la predicción, bueno, creo que voy a presentar después, veamos uno por uno. Voy a referirme a la predicción, que es como, a ver, los adivinos, los brujos tienen una bola de cristal y dicen, a ver, antes de haber ocurrido el mundial que acabamos de gozar, de espectar, alguien decía, pues, en su bola de cristal, bueno, va a ganar Portugal, va a ganar Alemania, va a ganar Francia. Todos se equivocaron, ¿no? No dieron el que ganó fue Argentina. Y bien para Latinoamérica, ¿no? Y bueno, eso de predicción es adelantarse al futuro. ¿Qué, profesor? ¿Qué? Entonces los científicos, la ciencia es una especie
es una especie de agorera, de adivina, de chamán o chamana, podemos decir, ¿no? No exactamente eso, hay una diferencia. Justo el problema va a ser, a ver, veamos, en la fundamentación, en la objetividad y en el empleo de lo racional, ¿no? Y bueno, ya miraremos allá, a lo mejor lo presentamos. Bueno, pero es la función, pues, de la ciencia. A ver, la función descriptiva, tenemos la función explicativa, la función predictiva, siempre se adelanta al futuro, ¿no? Con anterioridad, ahí está su peculiaridad. Y la aplicación que acabamos de verlo, siempre sirve para generar tecnologías, ¿no? Tecnología. Entonces, a ver, pues la tecnología, al ver que es gran contaminante el petróleo y la gasolina en las grandes ciudades, se ha buscado otro tipo de energía, ¿no? La eléctrica, la de gas, o de repente la del viento, ¿no? Para poder, o la energía solar, ¿no? Entonces la tecnología batalla y claro, ¿no? Aquí no es más que la aplicación de la ciencia, en este caso física, química, etcétera, ¿no? Bueno, en la tarea descriptiva, la función de la ciencia siempre ha de apuntar, ha de tomar cuenta o registrar propiedades, ¿no? Estructuras, relaciones de los objetos, ¿no? Características de los objetos, de los hechos, de los fenómenos, de los acontecimientos, ¿no? Pero eso tiene que tener un carácter de objetividad, porque la ciencia, de acuerdo al rasgo de ser objetivo, entonces eso nunca perder de vista, ¿no? Entonces, fíjese, solamente un poquito para poner en tela de juicio nuestro, nuestro conocimiento. A ver, vamos a ver un fenómeno social de protestas, a ver, de protesta social. Entonces, eh, al periodista o al científico realmente se le impone una tarea de gran objetividad al describir esos acontecimientos, ¿no? Entonces, si el periodista se inclina hacia una ideología política, llamémoslo, algunos dicen derecha, izquierda, algunos dicen de populismo o de liberalismo, entonces es bien difícil, pero eso es lo que tiene que hacer, ¿no? Eso es lo que tiene que hacer el científico en su función descriptiva, ser altamente objetivo, ¿no? Bueno, la descripción entonces ve los rasgos, digamos de otra manera, el color, la forma, el peso, las relaciones. Es como describir a ver, a una persona, ¿no? Describo su persona, digo, su cabello, su nariz, si es gordo, cómo son sus, a ver, su carácter, ¿no? Afable, reservado, irradia positividad, irradia envidia, entonces estoy viendo. Entonces, la literatura, en los cuentos, en las novelas, ahí vamos a encontrar rasgos de descripciones. Bueno, eso igual lo llevamos al terreno de la ciencia, pero ya con fenómenos, con hechos, con acontecimientos, ¿no? La explicación ya es otra, ya no se trata de describir. Puedo yo describir un fenómeno, ¿no? Un fenómeno, a ver, pues como la inflación, cualquier fenómeno social, entonces me pregunto por las causas o el por qué provocan un fenómeno. Todos los acontecimientos, bueno, eso ya sería la sociología, la política, ¿no? De cualquier país, de cualquier momento, porque no solamente se puede estudiar, pues, los objetos de estudio de la biología, de la física o la química, sino también de la sociedad. Entonces, yo tengo que preguntarme cuáles son las causas, el por qué, ¿no? Y entonces, y nuestras noticias, el acontecer internacional,
incluso en Ucrania, Rusia, para no hablar mucho de nuestro país y estar aquí, etcétera. Entonces, siempre habrá causas que expliquen el porqué de un fenómeno. ¿Ya? En el conocimiento científico religioso, solamente para no hacer acá mis respetos, ¿no?, a la sensibilidad religiosa, entonces uno causa, se da cuenta, causa, dice, Dios lo hizo, Dios lo permitió, Dios ha permitido. Pero es solamente para que ustedes vean cómo al buscar una causa, muchas veces, ¿no?, en nuestro mundo, nuestra sensibilidad religiosa, todo lo decimos que es Dios y ya nuestro problema se terminó, ¿no? Pero en la ciencia no es así, ¿ya? Entonces, las explicaciones se le hacen utilizando leyes científicas, utilizando teorías científicas, ¿no? Utilizando argumentos, en otras palabras, argumentos que utilizan proposiciones, proposiciones que utilizan conceptos, ¿no?, de justicia, de Estado, del bien común, de la justicia distributiva y todo eso. Bueno, oye, no te vayas, no te vayas, ya hice. Bueno, en la predicción, como ya me adelanté, es presentar las cosas con anticipación, con anterioridad a lo que ocurriría, ¿no? Entonces, fíjese que es bien difícil, aunque no imposible, la predicción más se da en la física, en la biología, porque se manejan leyes. En cambio, en las ciencias humanas, ¿no?, como la historia, si quieren ustedes, como el derecho, la sociología, el hombre puede imponer su libertad, su voluntad, y justamente hacer cosas que van en contra de lo que de repente se ha tratado de predecir, ¿no? Sí, entonces, claro, pero esto estamos justamente haciendo lo que es filosofía de la ciencia, ¿no? En cambio, por ejemplo, ahora, bueno, no tenemos fenómeno del niño, pero cuando tuvimos fenómeno del niño, a ver, veíamos, a ver, desde noviembre, octubre quizá, los que estudian, monitorean el mar, veían que corrientes de agua cálida están ingresando. Entonces, ¿cuál era la predicción? ¿El fenómeno del niño o acaso que ciertos peces que prefieren el aguas frías, todas emigren hacia el norte, emigran? Y uno pone ahí y dice, ¿y cómo sabes esto? ¿Qué, has visto una bola de cristal? No, nada de eso. Simplemente en los acontecimientos que han sido estudiados, ¿no?, y en las leyes que se manejan, entonces, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿no? Pues yo lanzo un objeto al aire y con seguridad va a regresar a la Tierra, ¿no? Entonces ahí la predicción se va, ¿no?, va ocurriendo. Entonces, la predicción en economía puede ser, si un país, quizá un país excede en sus gastos, el Estado excede en sus gastos, ¿no? Y va a originar inflación. En un país, en una economía, si el Estado empieza a derramar cualquier cantidad de dinero, a repartir dinero, ¿no?, como una especie como de Papá Noel, entonces, ¿qué va a originar? Va a originar inflación. Inflación y déficit fiscal que nuestro país lo ha sufrido en años antes. Entonces, eso es una predicción también, ¿no? Y bueno, si una cosa fácil, pues por Navidad, Año Nuevo, el estómago es el que ha pagado el pato. Si uno no ha administrado muy bien los alimentos, seguramente el que menos ha terminado mal del estómago, ¿no? Entonces, pero uno que ya sabe, uno que ya es viejo, dice, no, acá me tengo que cuidar, si no en vez de recibir un buen año nuevo, va a hacer lo contrario. Bueno, cosas caseras en cuanto a la previsión, pero ocurre pues. Y la aplicación, que justamente, como les decía, las ciencias puras, que son las ciencias fácticas, las ciencias
prácticas o empíricas y las formales son aplicadas, ¿no?, al servicio de la necesidad del hombre, al servicio de la solución de los problemas del hombre, lo cual va a generar, claro está, desarrollo tecnológico. Desarrollo tecnológico. Y en economía ustedes saben que ese desarrollo tecnológico es carísimo, ¿no? Que no todos lo pueden, todos los países lo pueden tener. Bueno, pasamos a la siguiente ficha, que es el método científico. Bueno, a ver, vamos a presentar el método científico. Bueno, aquí están sus fases, pero, a ver, creo que acá como yo les decía en su material, nos presentan una suerte de etimología de lo que es método, ¿no? Método, del griego métodos, solamente hay una H que se pone ahí, pero sí. Significa, pues, el camino, iba a decir, el camino o la vía que hay que seguir para llegar a un lugar. Ustedes, su meta, su objetivo es, pues, tener acceso a la universidad. Y entonces cada uno tiene un método, ¿no?, de estudio, de preparación. Claro, todos estudian, pero el método significa, pues, el tiempo que usted le da, ¿no?, sus lecturas, sus subrayados, sus repasos. Bueno, estamos hablando de, cada uno tiene su propio método, su propio estilo. Entonces, a eso alude. Pero que acá se trata del método científico. O sea, la ciencia también tiene un camino singular, específico, ¿no?, que tiene que seguir para conquistar el conocimiento científico, ¿no? Claro está. A eso se refiere. Entonces, si es un método, si es un camino, eso del método científico según la etimología, entonces el camino, la vía que hay que seguir, el itinerario, implica, pues, fases, ¿no? Momentos. Tú no llegas inmediatamente al objetivo, tienes que pasar, recorrer, por ejemplo, todos los conocimientos científicos que se han obtenido es gracias, sobre todo los empíricos, gracias a la aplicación del método científico. Unos han durado un siglo, un año, depende, ¿no? Eso depende, ¿no? Bueno, en cuanto a la definición, acá en cuanto a la definición de lo que es actualmente el método científico, es un conjunto de pasos o procedimientos o etapas. Entonces, el método científico incluye un conjunto de pasos, un conjunto de etapas que hay que seguir para poder, obtener un determinado conocimiento en cualquiera de las ciencias, ¿no? Si es si es un conjunto de pasos o etapas, significa que es todo un proceso. Como ya les dijo, puede durar toda una vida humana, puede durar 50 años, puede durar un año, ¿no? Todo depende del tipo de problema científico que se ha planteado, ¿ya? Entonces, eh, toda investigación científica, ¿no?, para obtener sus objetivos, tiene que seguir necesariamente una serie de pasos, ¿no? Y bueno, tenemos ahí, pues, aquí está sintetizado de manera didáctica los pasos que hay que seguir. Y son 4, ¿no? Podrían, en un estudio analítico, un estudio de otra índole, podrían ser más, pero aquí están los más, los más descollantes, ¿no?, los más importantes. Entonces, el problema, ¿no? El problema, por lo general, siempre es una pregunta, ¿no? ¿Por qué todo? A ver, la pregunta es, ¿por qué ocurrió tal eclipse? ¿Sí? ¿Por qué el fenómeno del arco iris? ¿Por qué todos quieren ir a vivir a Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos pone ahí muros
¿no? Para contener ese avance. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué el cáncer, ¿no? ¿Por qué la COVID-19 y todo eso? En la hipótesis es una especie de, ante un problema, ante una pregunta que les he hecho aquí, ¿no? Etcétera. ¿Por qué más? Bueno, ustedes son suficientemente maduros, creo yo, para no creerme todo lo que uno dice, ¿no? Quería plantear acá, ¿por qué las protestas, además de ser legales, constitucionales, siempre tienen que destruir la propiedad del Estado, la propiedad pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Entonces, uno en la hipótesis, como alguien por allá decía, eh, las hipótesis son respuestas a los problemas. Muy bien, Ramos apunta acá. Las hipótesis son ideas que nos planteamos para contestar esas preguntas. Pero la hipótesis son ideas para responder el problema, pero son ideas, apunten bien, unas ideas provisionales, probables, tentativas. No es que lo que yo respondo al toque sobre determinados problemas, eso ya es ciencia, eso ya es conocimiento científico. No, pero es una verdad provisional que justamente va a guiar nuestra tarea investigadora, ¿no? Nuestra tarea de búsqueda del conocimiento científico, las hipótesis, ¿no? Y bueno, después de las hipótesis viene esta otra etapa que se llama la contrastación. La palabra contrastación, contrastar, significa vamos a probar si esa hipótesis, si esa idea, como apunta aquí alguien, ¿no? Realmente responde. Entonces probamos, verificamos, comparamos, ¿no? Como que le tomamos examen a la hipótesis, a ver si es capaz de responder al problema, solucionar el problema, ¿no? Esa es la contrastación. Y entonces, en la otra etapa, en la cuarta y última, que se llama análisis de datos, comparo lo que ha dicho la hipótesis como teoría, digamos, ¿no? Y lo comparo con la realidad, con los resultados, ¿no? Y en el análisis de datos, si esta hipótesis, esta teoría responde al problema, soluciona el problema, entonces pasa a ser parte del conocimiento científico, pasa a ser parte de la teoría científica. Pero ¿qué pasaría si esa idea o esa verdad probable, ¿no? Esa verdad tentativa o verdad de ensayo no solucionara el problema? Entonces regreso de nuevo, me planteo otras hipótesis, ¿no? Y empiezo de nuevo. Fíjese que así es de laborioso el conocimiento científico, ¿no? Entonces cualquiera, hombre común, ¿no? Bueno, uno tira la toalla, pues, que lo hagan otros, ¿no? Pero así de laborioso, así un trabajo, digamos, de mucha voluntad, de mucho empeño, se impone en el quehacer científico, ¿no? Bueno, entonces vamos a entrar, bueno, les he puesto ahí, así en forma introductoria, lo que cada una de las etapas del problema, la hipótesis, significa dentro de las etapas o del proceso de la obtención del conocimiento científico, ¿no? Bien, a ver, en cuanto al problema, aquí se tiene en cuenta dificultades, se tiene en cuenta hechos contradictorios, ¿no? Podemos decir temas oscuros que no tienen explicación y que el hombre está angustiado, pues, porque quiere conocer la verdad, ¿no? Entonces, quiere una solución. Podemos decir, cuando la COVID-19 nos afectó,
Recuerdo que apareció en China, en San Marcos teníamos el ciclo de verano, se realizó con casi sin mayor problemas, pero ya en marzo empezaron a tomarse las soluciones, porque ya pues desde China había invadido el COVID, ¿no? Entonces, el gran problema, el gran reto para la ciencia, ¿no? Era pues estudiar este problema, esta dificultad, ¿no? Y claro está, hallar una solución. Entonces, los laboratorios de todo el mundo se pusieron pues a trabajar, ¿no? Y de todos esos laboratorios, Francia, el de Francia se quedó atrás, ¿no? Alemania, Estados Unidos, ¿no? Inglaterra incluso, Cuba también estaba pugnando, pero creo que su vacuna no llegó a ser, no recibió el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Entonces, estoy citando casos, no es por hacer quedar mal a Cuba ni nada, sino que todo el mundo lo tomó como un problema, no de su país, no de su familia, sino pues como un problema mundial. Y entonces el gran reto era para la ciencia, ¿no? Encontrar la solución a este problema. Bueno, entonces, en cuanto a problemas científicos, siempre se suele formalmente plantear en forma de preguntas, ¿no? Y acá en nuestros apuntes, para tomarlo, ¿no? Para utilizarlo, dice, por ejemplo, le planteaba, ¿y cómo se origina el cáncer de colon, del cual el rey Pelé acaba de dejar esta vida, ¿no? ¿O por qué nacen bebés con microcefalia? Microcefalia es con cabeza pequeña, ¿no? Reducida, que no es lo normal. Pero tienen ahí dos problemas. Entonces, en la hipótesis, ¿no? Se da, pues, ya les dije, soluciones tentativas. Es una verdad, pero una verdad provisional, ¿no? Claro que son ideas que nos van a servir de momento, provisionalmente, para explicarnos el problema, ¿no? Entonces, eso va a guiar el quehacer científico, porque alguien dice, nos planteamos el problema, profesor, y después vamos a contrastar, pero en la contrastación, ¿qué cosa vamos a contrastar, a verificar? Justamente se hace necesario la hipótesis, ¿no? ¿Ya? Entonces, en el ejemplos de hipótesis, pues, en el cáncer de colon, tiene su origen, ¿no? Que es hereditario o también por el consumo excesivo de comida chatarra. Se plantearon ahí, ¿no? Como hipótesis. Y en cuanto a los bebés que nacen con este cráneo reducidísimo o microcefalia, plantearon la hipótesis que es porque la madre tuvo la enfermedad del Zika durante el embarazo. El Zika, un virus que es transmitido por un mosquito, ¿no? Durante el embarazo. Eso, en Brasil parece esto, ¿no? Entonces, pero creo que se originó en África. Bueno, toda una historia eso. Entonces ya tenemos ahí la hipótesis, ¿no? Entonces, o la hipótesis que yo les presentaba, recuerdan, les dije en octubre, noviembre, se presenta ya una masa de agua cálida, y entonces saben pues que los peces de agua fría van a emigrar, se predice, ¿no? Y entonces, claro, eso origina un problema porque el consumo de pescado va a ser menos. Y bueno, lo que quiero decir es que otra clase de hipótesis o que el hombre siempre en su vida, siempre está sometido a una serie de problemas. Y la solución de los problemas, claro está, espera que lo haga la ciencia, ¿no? Y por eso muchas veces se dice, como países que no estamos tan adelantados, pues, o subdesarrollados, como se dice, tenemos que buscar nuestro desarrollo justamente desarrollando ciencia, ¿no? Pero, y para poder producir como un gran hito, digamos, el desarrollo tecnológico, ¿no? Bueno, entonces, como hipótesis, eso se ha presentado, ¿no?
es hereditario o por el gran consumo de comida chatarra, se produce el cáncer de colon. Entonces, una causa, un efecto. La causa es el cáncer de colon. Perdón, la comida chatarra o la herencia. El efecto es que las personas tienen cáncer de colon, ¿no? Fíjese, la ley de causa-efecto, ahí lo estamos aplicando, ¿no? Y los bebés con microcefalia nacen, pues, ¿no? Ese es el efecto, el hecho. ¿Cuál será la causa? Es que la madre embarazada, ¿no? Tuvo la enfermedad del Zika, ¿no? Entonces, esa es la causa. Pero vamos a ver, entonces, si estas causas... En la contrastación, entonces, se somete a prueba, se toma examen, digamos, a la hipótesis, ¿no? A la idea o la verdad provisional que ha guiado nuestra investigación. Entonces, se realizarán experimentos, observaciones, se tomarán datos estadísticos, ¿no? De 100 personas, si por una época consumen comida chatarra, por de repente entrar a investigar, ¿no? En la herencia de los padres, ¿no? Y los hijos. Entonces, todo este número de casos, entonces, nos va a llevar, claro está, a, a verificar, a comprobar si realmente esas hipótesis explican el problema. ¿Ya? Y bueno, entonces, en el análisis de datos se tiene la teoría, la hipótesis, la verdad provisional y se tienen los datos que se han obtenido. Entonces, vamos a decir, de 1000 familias o de 500 familias que han consumido comida chatarra, ¿no? Entonces, observamos, ¿no? Observamos si hay tal efecto, ¿sí? Entonces, cáncer de colon. Y si en los lugares donde hay este mosquito que transmite el Zika, entonces produce los niños con microcefalia, entonces no será un solo caso, sino tiene que, cuanto más casos haya, mejor, para poder contrastar, ¿no? La hipótesis. Entonces, si con eso se soluciona el problema, entonces ya se obtiene un conocimiento científico, ¿no? Entonces ya vienen las farmacéuticas para producir los medicamentos, el tratamiento, los médicos también actualizarán sus conocimientos, ¿no? Y entonces, esto es pues el proceso que sigue la aplicación del método científico, ¿no? A ver, tenemos finalmente dos conceptos importantes, cuáles los conceptos de ley científica y los conceptos de teoría científica. Teoría científica. A ver. Bueno, a ver, empecemos por presentarlos de manera común, habitual, digamos, estos conceptos, ¿no? Y ahí ir profundizando. Bien. La ley científica siempre se la enuncia siguiendo el modo de una proposición, ¿no? Una proposición donde hay un sujeto, un predicado y hay un verbo, ¿no? Entonces, una proposición o un juicio. Bueno, ese es el aspecto formal. Las leyes científicas tienen un carácter de universalidad. No puede haber una ley científica. Miren, eso contrasta con el ¿se acuerdan? El conocimiento falible, el conocimiento regional científico, que no puede estudiar todo el mundo, todas las cosas, como la filosofía, pero en cambio la ley científica
una ley enunciada, ¿no?, como una proposición, tiene un carácter universal. O sea, las leyes de la física, las leyes de la economía, por ejemplo, no pueden tener solamente valor, pues, para Estados Unidos o para América. Tiene que tener valor para China, para Oceanía, ¿no?, etcétera. A eso se refiere. Entonces, tiene un carácter universal y tiene un carácter de necesidad. Es así y no de otra manera. Es sí o sí. ¿No? Una ley científica. Las leyes científicas son altamente descriptivas. Las leyes científicas son altamente descriptivas. Descriptivas. Bueno, hablando de leyes científicas, bueno, acá nos habla la ley de la gravedad, la ley del uso y del desuso, de Lamarck. Entonces decía, por ejemplo, el uso del cuello de la jirafa para poder alcanzar los frutos de los árboles hizo que realmente se alargara, ¿no? Cuando los órganos no se usan, entonces se inutilizan, entonces cae bajo el efecto del desuso. Pero bueno, esta ley lo han puesto ahí. Pero hablando de ley científica, hablemos o recordemos pues la ley de la inercia, ¿no? La ley de la acción y reacción, la ley de la oferta y la demanda en economía, ¿no? Oferta y demanda. Fíjese la ley de oferta y demanda, cómo esta vez todo el mundo viajaba, todo el mundo significa mucha gente viajaba en Navidad, Año Nuevo. Entonces, por la ley de la oferta y la demanda, ha hecho que los precios aumenten. Entonces alguien dice, pero ¿el Estado qué hace? ¿Por qué no controla precios? Es que controlar los precios significaría caer dentro del socialismo, el comunismo, ¿no? Entonces se está jugando con otra economía. Supongamos que por Navidad y Año Nuevo, la gente, supongamos, porque no va a ser posible, que la gente no viajara, que se quedara en sus casas. Por la ley de la oferta y demanda, ¿usted cree que va a aumentar los precios? No va a aumentar, van a rogar, incluso va a caer los precios. Entonces, la ley de la oferta y la demanda a veces beneficia, ¿no? Beneficia a los demandantes y en otras ocasiones beneficia a los ofertantes, claro, en desmedro de los demandantes, ¿no? Hablo de vendedores, ¿no? Vendedores y compradores, en otras palabras. Bueno, entonces una ley científica es eso, ¿no? Una ley científica. En cambio, las teorías científicas son altamente explicativas, ¿no? Altamente explicativas. También las teorías científicas son más complejas, ¿no? Utilizan a las leyes científicas para explicar los hechos, los fenómenos de la realidad, ¿no? Son más complejas, ¿no? Son más amplias, etcétera, ¿no? Entonces, en las teorías científicas, repito, es mucho más amplia que una ley científica. Las teorías científicas utilizan las leyes científicas para su explicación de la realidad. En cuanto a las teorías científicas, Karl Popper tenía una figura muy didáctica que decía que las teorías científicas son como redes que te permiten como pescar la realidad, ¿no? Como peces. ¿Ya? Entonces, Karl Popper utiliza la imagen de las redes, ¿no? El pescador lanza las redes, espera coger peces. Las teorías científicas son como redes que nos permiten
conocer, capturar la realidad, como redes. Muchos telas, redes que tengamos podrían ser, ahí se está utilizando conceptos, están utilizando leyes científicas, están utilizando argumentos, implicaciones, ¿no? Entonces son más complejas. Las teorías científicas, por ejemplo, la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿no? Bueno, en las leyes, además de las que nos ponen ahí, había citado en la ley científica la ley de la inercia, la ley de la dinámica, ¿no? La ley de la oferta y demanda, que les puse ahí una pequeña explicación. Bueno, en la teoría científica, entonces, teoría de la evolución de Charles Darwin, por lo cual hasta el hombre quedó implicado en ella y recibió una condena, ¿no? Una condena de la sociedad de su tiempo. Como el hombre, si es creación de Dios, va a tener su origen en el mono, ¿no? Teoría de la evolución. Teoría del Big Bang. Somos consecuencia de una gran explosión que ocurrió muchos años antes. La teoría cuantitativa del dinero en economía también, ¿no? La teoría celular, teoría científica celular, la teoría de la genética, la teoría de la relatividad. Hay una teoría de la extinción de los dinosaurios, ¿no? Y claro, no es, bueno, es un poco extensa, pero y así. Bueno, las leyes científicas, entonces ya ingresando en los apuntes que nos ponen ahí en nuestro material, de hecho que tiene que ser una proposición verdadera, no puede ser falsa. Es una proposición que describe la marcha, el desarrollo regular de los objetos de la naturaleza, del universo, ¿no? Entonces, tiene un carácter universal, ¿no? La ley científica no vale solamente para Europa, sino para todo el mundo, ¿no? Si no, no sería ley científica, pues, ¿no? ¿Ya? Y con las leyes científicas tú puedes predecir un fenómeno o un hecho. Por ejemplo, ahí cuando he comentado la ley, ¿qué ley era? La ley de la oferta y la demanda en economía, ¿no? Les dije, ¿qué pasaría si en Navidad, en año viejo, digamos, la gente no viaja? Yo puedo predecir, nos ponemos de acuerdo, así como nos ponemos de acuerdo un día que se apagan las luces, ¿no? En toda la ciudad, etcétera, para protestar, etcétera. Nos ponemos de acuerdo y dice, nadie viaja. Yo tranquilamente lanzo esta predicción. Los precios de los pasajes no subirán. O sea, una ley de la oferta y la demanda, en este caso, me permite predecir, ¿no? Adelantarme a los hechos. ¿Ya? Entonces, bueno, es universal porque es aplicable a todos los fenómenos, a todos los hechos que caigan, ¿no? Bajo el dominio ¿no? de esta aplicación. Y las teorías científicas, proposiciones mucho más amplias, mucho más complejas, mucho más sistemáticas en relación a la ley científica. Incluso las teorías científicas utilizan leyes científicas. No olviden esa imagen de Karl Popper. Las teorías científicas son como redes que el hombre utiliza para pescar la realidad, ¿no? Para capturar el conocimiento. Eso es una gran imagen, ¿ya? Y bueno, como las leyes científicas, las teorías científicas tienen un alto poder explicativo, ¿no? Y predictivo, claro está. Bueno, vamos a ingresar a las claves de la semana de evaluación. En la lectura, tenemos ahí una lectura, a ver, traten de mirar su lectura. La respuesta, la 1 es la D. La lectura justo, a ver, ya, voy a presentarles, ustedes anotan y vamos a comentar
comentar las respuestas. Me permiten unos segundos. Ya, a ver, tomad apuntes y vamos a comentar. Bien, jóvenes, a ver, empecemos por la lectura. ¿Qué pasó? No puede. Quiere irse ya. Falta la... A ver, en la lectura, la clave es la D. Bueno, veamos ahí la lectura. Justamente la lectura ha sido sacada, es un fragmento de un gran epistemólogo, digo de un gran porque lo es, un físico, ¿no? De la Argentina, Mario Bunge, ¿no? Y entonces ahí la respuesta dice tipos de pseudociencia, ¿no? Mario Bunge. Y entonces, tenemos ahí una lectura, dice, bueno, ya sabemos la respuesta que la dé, ¿no? Eh, una, una pseudociencia se señala al inicio. Una pseudociencia es un conjunto de ideas que se presenta como ciencia, aunque de hecho no lo es. Entonces, ¿ahí qué ocurre? Hay una contraposición entre lo que es ciencia y pseudociencia, que en algún pasaje les comenté, recuerden, ¿no? Entonces, habla, por ejemplo, en la tercera línea, habla de la grafología, ¿no? Fue considerada una ciencia. Hoy día ya nadie lo toma como, no, ya lo toma en serio, ¿no? Los tribunales utilizaban a los grafólogos porque saben muy bien que se puede imitar la letra y en todo caso la letra no es un indicador de personalidad, ¿no? Pero fíjese cómo la grafología fue considerada una ciencia, pero como la ciencia es perfectible, es falible, entonces pues ha sido superada, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En la sexta línea encuentran otra pseudociencia. A ver, ¿cuál es esa pseudociencia? La parapsicología, ¿verdad? La parapsicología. Entonces, la parapsicología, entonces, afirma la posibilidad de transmitir el pensamiento, el conocimiento del futuro, la telequinesia, o sea, con la mente tú puedes mover, a ver, quiero un papel higiénico en este momento, quiero un lapicero, entonces con mi mente, y la facultad de comunicarse con los muertos, ¿no? La parapsicología. Entonces, esto es una pseudociencia. Entonces, él dice, es una mera superstición eh, eh, que nos ha venido desde la antigüedad, ¿no? Entonces, ya sí, van revisando. Entonces, aquí la pregunta es, ¿del texto eh, se puede inferir tipos de pseudociencia? Entonces, están en la grafología, la parapsicología. El texto, pues, hace referencia a la definición de ciencia y los tipos de pseudociencia, como la grafología, la parapsicología, ¿no? Etcétera. Y bueno, ese es Mario Bunge. De Karl Popper, lo vamos a mirar después, creo. Karl Popper, recuerdan, aplica la categoría de pseudociencia a quien les dije, y en una obra
La sociedad abierta de sus enemigos, Karl Popper, ¿no? Bueno, no lo voy a apuntar para empezar, estoy haciendo propaganda. Popper aplica las categorías de pseudociencia, les dije ahí, al marxismo, o sea, la teoría de Marx. También aplica la categoría de pseudociencia a la teoría de Freud, al psicoanálisis. La categoría de pseudociencia, bueno, a todo credo religioso, a toda ideología política se puede también extender el concepto, ¿no? Y yo estoy de acuerdo a cualquier ideología política, porque las ideologías que se entroncan en el Estado, ¿no? Piensan que son como palabras de Dios, que nadie les puede dar la contra, ¿no? Y que todos tienen que obedecer. Y eso no ha ocurrido en nuestro país, ha ocurrido en muchas partes del mundo, ¿no? ¿Ya? El nazismo les puse de ejemplo, ¿no? Etcétera, por Hitler. Bueno, entonces la lectura pues es la 1, la D. En la 2, la respuesta es la C. Una descripción de las matemáticas, dice, ¿no? A ver, en el ítem 1, se le considera una de las más poderosas, vastas y complejas herramientas mentales creadas por el ser humano, ¿no? Y uno dice que poderosa, ya yo había hecho el elogio, ¿no? De la matemática, ¿no? Es una ciencia precisa, ¿ya? Que no da pie a la subjetividad, pues, ¿no? Se maneja con términos de exactitud, es cierto. Entonces, lo descrito hace referencia a qué? A una descripción de las matemáticas. Así es, entonces la 1, la C. Fíjense, ¿ya? Entonces, una descripción de las matemáticas como un conjunto de lenguaje formal, ¿no? Que partiendo de axiomas, ¿no? Y obedeciendo al razonamiento lógico, sirven para plantear y resolver problemas de manera precisa, ¿no? Etcétera. Entonces, imagínense qué sería la física sin la matemática, ¿no? Que es la ciencia más altamente matematizada, ¿no? Entonces la 2, la C. Perdón, la 1, la C. La pregunta 2, ¿no? La pregunta 2, la respuesta es la E. Realiza una descripción del ADN, ¿no? A ver ahí qué tenemos. El ADN nuclear inicia en el ítem, ¿no? El ADN nuclear lo encontramos dentro del núcleo de las células eucariotas. En la tercera línea dice, nuestros organismos están constituidos por células, subrayamos ADN nuclear arriba, por células que son la unidad estructural más básica. Y dentro de estas células hay un núcleo que es donde está el ADN nuclear. Y sigue, ¿no? Fuera del núcleo está lo que llamamos citoplasmas, y en él hay unos elementos a los que se llaman orgánulos. Bueno, la mitocondria, entonces, de hecho, que es una descripción de lo anterior con relación a las funciones de la ciencia, funciones descriptivas, argumentativa, predictiva y aplicativa, ¿no? Entonces, la respuesta allí, la 2, la E, realiza una descripción del ADN, una descripción. Se señala la función de la ciencia, denominada descripción, se registran propiedades, duraciones, ¿no? De los fenómenos, etc. En la 3, la respuesta también es la E. La respuesta es la E. A ver. Esta es una pregunta interesante, ¿eh? A ver, esto es una pregunta interesante, veamos, la 3. Vean el ítem. Los astrónomos Adams y Le Verrier
descubrieron que en el siglo XIX, que el planeta Urano, subrayemos Urano, no seguía la órbita prevista por las leyes de Newton. Bien, en ello los llevó a suponer, acá está una de hipótesis, ¿no? Les llevó a suponer, a plantear como una verdad provisional, tentativa, ¿no? Como una idea que, que planteamos para contestar esas preguntas que son probables, decía, ¿no? Entonces, ahí, en la segunda línea, ello los llevó a suponer que este fenómeno se explicaría porque habría otro planeta. ¿Y cuál es ese otro planeta? Yo estoy preguntando, no está en el texto. En una órbita más exterior, que con su atracción produjera tales irregularidades. Bueno, dos líneas ahí antes de terminar. Es el astrónomo Gall, que disponía de un telescopio potente, halló efectivamente el planeta supuesto al que llamaron Neptuno. Subrayo Neptuno al final, ahí está. El problema está entre Urano y Neptuno. Entonces, de acuerdo con el párrafo anterior, considerar que las alteraciones de la órbita del planeta Urano son consecuencia de la existencia de otro planeta significa elaborar una hipótesis científica. ¿Ya? Y gracias a la observación del telescopio de Gall, se llegó pues a corroborar, ¿no? A validar esta hipótesis. Entonces, la 3 es la E. Ya. Bueno, entonces tenemos la 4. En la 4, no, tenemos que no pisar. La 4, a ver, la 4, la respuesta es la B. Bueno, ahí hay una especie, una Coca-Cola puede descomponer un trozo de carne en unos días. Entonces, para corroborar, se meten trozos de carne en diferentes botellas con bebida de diferentes sabores y de Coca-Cola, dice, ¿no? Y bueno, sin embargo, se observa que ningún trozo de carne está descompuesto, lo que estaban las botellas tapadas, ¿no? Bueno, si ustedes siguen leyendo ahí la pregunta, entonces, la contratación de la hipótesis o respuesta a la pregunta, ¿no? Se realiza allí. Entonces, ¿qué pasa acá? Bueno, la contratación es someter a prueba la hipótesis para determinar si los hechos la comprueban o la refutan, ¿no? Es lo que ocurre. En la 5 es la B. No, ya. Entonces, la 5. Pero la 5, a ver, déjenme mirar, la 5, la seguridad de su predicción. ¿Ya? Entonces, hay un gastroenterólogo. La confianza del gastroenterólogo se basa en la predicción, función de la ciencia, porque considera que ocurrirá el resultado que espera aplicando lo que prescribe, lo que receta, ¿no? Ya. Entonces, en la 6, pone en tela de juicio la objetividad de la ciencia. Bueno, en esta pregunta, en la 6, hay el principio de la incertidumbre de Heisenberg. Hay lo que se llama la mecánica cuántica, que va al mundo de los átomos, al mundo pequeñísimo. Entonces ahí pues no hay causa-efecto, hay el principio de la incertidumbre, ¿no? Es la que predomina. En todo caso se pone en tela de juicio la objetividad de la ciencia, pero en ese mundo, ¿no? Entonces creo que es una pregunta con la teoría de la incertidumbre de Heisenberg un poco compleja, pero de todas maneras la respuesta de las 6 es ahí la A, ¿no? La 7, la B, explicación por presentar las causas que provocan el fenómeno, ¿no? La función de la ciencia denominada explicación, de acuerdo con lo cual se presentan las causas que provocaron un determinado fenómeno o hecho, ¿ya? Entonces, los productos que se usan en la agricultura, en la industria, liberan cantidades de gases de efecto invernadero, los cuales son causantes del deterioro de la capa de ozono y del cambio climático. En la segunda y tercera línea, ¿no? Van ustedes. 8:30. Sí. Y en la 8, sí, gracias. En la 8, las moscas llegan a la carne y dejan sus huevos. 8:30. Bien. Bien. Gracias a ustedes y me pasé unos segundos, creo ahí. Bien.
Gracias, hasta luego. Bueno, un año nuevo, más de provecho. Voy saliendo de acá.